La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Qué gusto juntarnos en este espacio de Voces sobre la Mesa, esta producción que les presenta la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en un espacio por reflexionar lo que está pasando en esta América Latina y el Caribe. Y hoy nos ubicamos en el sur para conocer justamente lo que está pasando por Argentina. Pero antes quiero dar la bienvenida y agradecer profundamente a mi compañero este viernes, Alexander Medina, desde Radio Fe y Alegría en Venezuela. Desde Centroamérica, el saludo hasta Sudamérica. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Así es, bueno, y la magia de la comunicación es lo que nos permite conectarlo, Yolani. Para mí también es un placer saludarte y a toda pues nuestra audiencia, no solamente por la red de radios que compone ALER, sino también a través de otras plataformas digitales y audiovisuales. Y bienvenido también a un invitado que es muy especial, porque además tiene mucho que ver con la historia de nuestra Asociación de Educación y Comunicación Popular, Néstor Buzo. Así que adelante. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y como muy bien decía Alexander, bueno, estamos en casa. Néstor Buzo ha sido parte y es parte activa de esta historia de ALER, pero también es director de Radio Encuentro, también es el cofundador del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ha sido muchas veces parte de la junta directiva de ALER, ex detenido desaparecido durante la dictadura de 1976. Fue presidente también del Consejo Federal de Comunicación y secretario de Derechos Humanos en la provincia de Río Negro. Alguien, sin duda, que su trayectoria es de mucho peso, también de un trabajo organizativo, de apuesta por la comunicación, pero sobre todo en defensa de los derechos de los argentinos, de las argentinas y de toda esta Vía Yala. Siempre es un gusto compartir, Néstor, este espacio que es tuyo, estos micrófonos son tuyos de ALER. Bueno, ¿qué ha pasado con Javier Milei, que es el que nos ocupa hoy desde esa toma de posesión? Me recuerdo yo, un diciembre 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué recorrido ha dado este gobierno de ultraderecha que justamente ya nos preocupaba con los anuncios que hacía cuando estaba, ¿verdad?, de precandidato, de candidato, pero ahora ya como funcionario público? ¿Cuáles son tus primeras reacciones de esta administración? Bienvenido. Bueno, gracias. A ver, desde diciembre de 2023 estamos en una etapa de retroceso en derechos en Argentina. Estamos perdiendo derechos. El presidente Milei, que llegó al gobierno después de un balotaje, de una segunda vuelta electoral en la que obtuvo el 56% de los votos, en la primera etapa, en la elección general había obtenido menos del 30%, pero después logró llegar a la presidencia anunciando la destrucción del Estado. Y esto es lo que está haciendo, por increíble que parezca. Él mismo se define como un anarcocapitalista. Repito, porque puede sonar extraño, no es un calificativo que alguien le ponga, es como él se define, un anarcocapitalista que quiere destruir al Estado. Él considera que el Estado es el enemigo porque se financia con impuestos que son un robo a la población. Y que el Estado que cobra coercitivamente impuestos, digo, este es el razonamiento de él, ¿no? Y entonces hay que eliminar el Estado. Bueno, más que eliminarlo, lo que ha hecho es aprovecharse del Estado y usar el Estado en beneficio de los grandes grupos económicos, particularmente del mundo financiero internacional. En estos 14, 15 meses de gobierno, Milei ha viajado más de una docena de veces al exterior, siempre para encontrarse con la extrema derecha
en Estados Unidos, en España, fue a Davos también. Y bueno, él plantea que él cuestiona el concepto de derechos humanos, cuestiona las políticas de género y así eliminó el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia, el Ministerio de Educación lo convirtió en una secretaría, quitándole presupuesto. Milei, que se asocia o pretende asociarse o pretende tomar como ejemplo a Donald Trump, lo hace en su discurso, pero no en su práctica de políticas económicas, porque en definitiva Trump defiende la industria y la economía de su país, más allá de todas las demás cosas que son evidentemente cuestionables, pero Milei está entregando el país a los grandes capitales internacionales. Y en este último mes, con grandes escándalos, porque él participó de una verdadera estafa al crear una meme coin, le dicen, estas monedas virtuales, hizo lo que me gusta llamar el gran cuento del tío, o sea, una estafa. En pocas horas hicieron crecer el valor de esa moneda, sacaron la plata y se quedaron con algo así como 100 millones de dólares. Bueno, a partir de este escándalo, de esta estafa, hay denuncias de que Milei o su entorno, su hermana, a la que él llama el jefe, Karina Milei, el jefe en masculino, ¿no? Él llama el jefe Karina Milei, cobraba o cobra para entrevistas con el presidente, logrado estar en la escena pública con este hecho, que es un verdadero escándalo. Y ahora está atrás de recursos del Fondo Monetario Internacional. La economía argentina ha logrado bajar un poco la inflación de lo que teníamos al principio de su gestión. El primer mes de gestión de Milei hubo un 25% de inflación. Ahora estamos en el 2,5 aproximadamente, 2,4, de inflación mensual. Eso lo considera un logro. Él dice que es el mejor gobierno de la historia, que ha aplicado el mayor ajuste en la historia de la humanidad. Lo dice así. Y bueno, esto ha significado despido de empleados públicos, cierre de empresas, desocupación y disminución del poder de compra de los salarios. Un sector particularmente afectado es el de los jubilados o pensionados, como se dice en otros países, que tienen prácticamente... Sí. Sí, a eso iba, porque ciertamente, digamos, Milei no está solo y ha tenido ya una reacción por parte de la sociedad argentina. Hay protestas casi todas las semanas. Nos comentabas en off que todos los miércoles, por ejemplo, los pensionados y jubilados generan pues una manifestación importante de reclamos, de exigencia, de respeto a sus derechos. Otros movimientos sociales también. Entonces, preguntarte cómo miran ustedes desde esta óptica de la movilización social, que a Milei se le enfrente y lo obligue, entre comillas, a revertir alguna de estas medidas y de estas políticas. Bueno, la movilización social está creciendo. Efectivamente, todos los miércoles, desde hace ya mucho tiempo, un grupo de jubilados se manifiesta frente al Congreso de la Nación. Ahora está convocada un paro general para el 10 de abril, convocado por las centrales sindicales, la CGT, las dos centrales de trabajadores argentinos y movimientos sociales en general. Sería el tercer paro nacional contra las políticas del gobierno de Milei. Así que esa movilización social
está en aumento porque Milei está destruyendo, y lo dice abiertamente, todo lo que sea organización solidaria, organización popular. Así que, bueno, creo que estamos en un momento de crecimiento de la protesta en la calle, aunque también hay que decir que la represión es muy fuerte. La ministra de Seguridad del Gobierno Nacional, que ha pasado por varios ministerios, por varios gobiernos anteriores, Patricia Bullrich, organiza un sistema represivo con inmensa cantidad de fuerzas, un despliegue realmente impresionante, aumentando permanentemente la represión. Ya hay víctimas de ese accionar represivo que se despliega cada vez que hay una movilización popular. Y el tema de la apuesta a ese modelo económico ha resultado, por ejemplo, ha mejorado la situación económica de Argentina con toda esta propuesta que el señor Javier Milei lanzó como innovación para esta región, como una nueva apuesta justamente de restringir la responsabilidad del Estado, disminuir la inversión que tenía el Estado y recuperar así la Argentina. ¿Cómo están viendo este tema económico, Néstor? Bueno, tengo que decirle que para Javier Milei y su gente es toda una maravilla y están teniendo éxito. Sin embargo, la situación de la economía es dificilísima, muy complicada, y tienen que acudir al Fondo Monetario Internacional para poder pagar la deuda. En los últimos 10 días, el Banco Central de la República Argentina vendió, es decir, perdió 1.400 y pico de millones de dólares. 1.400 y pico de millones de dólares. O sea, hay una sangría permanente y hay una reducción muy importante de la actividad económica. Desde el otro lado, lo que dicen es, bueno, bajamos la inflación y reducimos el gasto público. Esta es la muletilla del gobierno de Javier Milei. Reducimos el gasto público y el déficit es cero. En realidad no están haciendo obra pública, han desfinanciado la educación, la salud, los programas sociales y todos los recursos se destinan al pago de deuda, que en realidad es someterse cada día más a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del gran capital internacional. Milei propone en la práctica un paraíso fiscal, especialmente para las grandes corporaciones de tecnologías. Se ha encontrado varias veces con Elon Musk. Bueno, pero su discurso es que la inflación, de hecho, la ha bajado, bueno, con el costo de perder recursos del Estado que en la práctica son fugados al exterior. Así que ahí todavía tiene, con este discurso de la baja de la inflación, la reducción del gasto público, tiene llamativamente un 30 y pico % de opinión favorable. Y en estos últimos días ha crecido la opinión negativa respecto al presidente y a su gobierno, que ya está en el orden del 60%, pero todavía mantiene un caudal importante de apoyo que creo que de a poco, pero va perdiendo. Y hay que tener en cuenta que este año, entre junio y octubre, hay elecciones nacionales para legisladores, lo que aquí llamamos elecciones de medio término, en las que se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Así que esto es una prueba electoral importante para Milei. Está haciendo lo posible con este aporte del fondo. Se habla que justamente hoy está en debate el tema de un aporte del Fondo Monetario Internacional del orden de los 20.000 millones de dólares, que
enviaría el Fondo Monetario Internacional, aunque hay un debate porque la ley argentina establece que una deuda con el fondo solo se puede tomar con el apoyo, con la aprobación del Congreso de la Nación y por ley. Milei hace una cortada con esto y emitió un decreto de necesidad y urgencia. En la ley argentina, los decretos de necesidad y urgencia tienen fuerza de ley hasta que el Congreso los rechace. Si no los rechaza, tienen fuerza de ley. Entonces hizo un decreto de necesidad y urgencia autorizándose a sí mismo a tomar más deuda con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, bueno, se está cuestionando también ese manejo económico del gobierno argentino. ¿Qué sectores, los mencionaste al principio, pero qué sectores de la sociedad argentina, del gobierno argentino, están saliendo más perjudicados con estas medidas? Milei, bueno, por lo que vas contando, bueno, va cortándole fondos a la educación pública, va cortándole fondos también por ejemplo, a ustedes, los pensionados, ¿no? Parece un modelo que se está intentando también aplicar, o ya se está aplicando en Estados Unidos. Y esta pregunta te la anexo con esta otra de inmediato. Estos recortes y estas desviaciones, por decirlo de alguna manera, en materia económica, ¿a quiénes terminan beneficiando en Argentina y más allá de Argentina? Bueno, a ver, bien vos decías, hay un recorte de derechos y un recorte de recursos para garantizar derechos, ¿no? Y esos recursos van a la especulación financiera, al gran poder económico financiero internacional, que, bueno, está encontrando muchas facilidades en Argentina, porque se bajan aranceles a la importación y exportación. El presidente Milei habla de libertad y de libre comercio. Entonces, se eliminan barreras arancelarias, mientras se reducen en la práctica, es decir, se reduce el poder de compra de docentes, particularmente de las universidades, que han salido a la calle y han hecho movilizaciones impresionantes. Se recorta todo tipo de programas sociales, todo tipo de, por ejemplo, programas de atención a la infancia, ni que hablar de los medios comunitarios, que teníamos un fondo específico de fomento de medios comunitarios y se ha suspendido su pago, pero es todos los días anuncios de recortes y el gobierno lo presenta como un gran logro. El presidente Milei en discursos públicos ha dicho que echaron 75.000 trabajadores y eso lo considera un éxito. Y considera un éxito que el mundo habla de él por el ajuste que está haciendo y se considera un líder mundial, realmente un nivel de, bueno, iba a decir locura, pero no, de ridiculez absoluta. Pero bueno, tengo que decir también que hay un sector que lo votó y lo apoya. ¿Por qué? Porque el país no estaba bien, porque el último gobierno peronista de Alberto Fernández, se quedó administrando la crisis sin tomar medidas efectivas para avanzar en una mejor distribución de la riqueza y en un avance para resolver los problemas que tiene el país. Entonces, ante esa bronca en general, apareció Milei con el discurso antipolítica. Para él los políticos son todos corruptos, son todos ratas, con esos términos lo llama, o peores. Y bueno, y hay quienes, claro, con el apoyo de los grandes medios de comunicación del poder económico, insisten en corrupción de gobiernos anteriores, en cuestionar
la política como la administración de la cosa común. Ellos insisten en el individualismo, la meritocracia individual, como la solución a todos los problemas. Entonces, dicen, cualquier intervención del Estado es un robo, es un límite a la libertad, y por lo tanto eso hay que sacarlo y hay que desregular. Y hay un ministerio de desregulación que conduce Federico Sturzenegger, un hombre de la derecha tradicional en Argentina, y todos los días anuncia medidas para eliminar la intervención del Estado como regulador de distintas actividades. Néstor, el papel, ¿verdad?, de los medios de comunicación que instalan una narrativa. Ya algo de eso nos adelantabas, pero por ejemplo, Milei es el hombre del negacionismo. Niega el golpe de Estado, niega derechos humanos, niega tema de la responsabilidad del Estado. ¿Cómo ha calado esa narrativa que se ha impuesto en la ciudadanía de a pie? Digamos, hoy, ¿cómo se encuentra ese nivel de popularidad del Javier Milei de hace 2 años? Bueno, el tema de derechos humanos es clave en Argentina porque ustedes saben bien, vivimos una dictadura genocida, bueno, que en Centroamérica tienen experiencia de eso, pero en Argentina vivimos una dictadura genocida entre el 76 y el 83 y todavía hay juicios pendientes. Ya se juzgaron a muchos de esos genocidas, torturadores, asesinos, pero hay mucho pendiente. El actual gobierno ha destruido las secretarías de derechos humanos de la nación, despidiendo a la mayoría de sus trabajadores, muchos de ellos dedicados a la investigación sobre lo que fue la dictadura para aportarla al Poder Judicial. Y insiste en esto de el curro de los derechos humanos, dicen ellos, o sea, el robo, la mentira de los derechos humanos. Ahora, frente a eso, bueno, crece el cuestionamiento a Milei, pero todavía tiene un apoyo significativo en la sociedad. Los medios de comunicación consiguen armar un relato de apoyo a estas políticas y por eso les decía que está, según los encuestadores en este momento, entre el 30 y el 40%, pero hasta hace unos meses tenía por lo menos 50% de apoyo. Cuando uno va a plantear, bueno, ¿por qué no hay una explicación racional? Son consignas, son mensajes muy breves y de impacto. Es interesante analizar la comunicación, ¿no? Milei y su gente no hacen un discurso argumentativo. Es todo a través de Twitter o X o TikTok o cosas por el estilo, con mensajes breves de impacto emocionales, y son frases, ideas que se repiten aún sin sustento. Bueno, eso tiene éxito y eso todavía convence a una parte importante de la población. Dicen que especialmente a jóvenes varones es donde tiene su mayor apoyo, pero que evidentemente es transversal al conjunto de la sociedad. Néstor, en el caso de mirar la solidaridad latinoamericana, ¿puede el pueblo argentino contar con esas solidaridades? ¿O estos otros países que otrora fueron amigos de Argentina, te hablo de Venezuela, por ejemplo, desde donde nos estamos comunicando, te hablo de Bolivia, puedo hablarte incluso de otros países de América Latina, ¿pudiera el pueblo argentino contar con esas solidaridades o estos países están más ocupados también con sus asuntos internos, que por cierto no son nada fáciles? A ver, en política internacional el gobierno de Milei plantea claramente la subordinación a las políticas norteamericanas y de Israel.
incluso ha votado en Naciones Unidas junto con Estados Unidos e Israel en contra de todos los demás países del mundo. Por ejemplo, en el tema derechos de la mujer, cuando desde Naciones Unidas se impulsan políticas políticas de género, el gobierno argentino ha votado en contra. Bueno, ustedes conocen bien la realidad latinoamericana y en este momento hay profundas diferencias entre países. El gobierno de Brasil, por ejemplo, Brasil tiene mucha influencia en Argentina, es un vecino próximo, limítrofe, primer socio comercial de la Argentina. Y bueno, Milei ha dicho cualquier cosa del presidente brasilero, de Lula da Silva. Ha dicho que es corrupto, que es ladrón, presidiario, etcétera, etcétera. Bueno, ni qué hablar de Venezuela. Cuando el gobierno quiere hacer alguna explicación, dice, pone como antiejemplo a Cuba y a Venezuela. Eso está permanentemente en el discurso de Javier Milei. Y no le interesa la relación con América Latina. Se plantea una relación que yo creo que es de subordinación con Estados Unidos, inclusive ahora hablando de la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, cosa que no puede hacer si no elimina antes el Mercosur, que es la alianza de los países del sur, inicialmente Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a la que se sumó Chile y Bolivia y Venezuela. Bueno, pero está planteando eso. Y además las políticas de genocidas del gobierno israelí en Gaza, digamos, es un beligerante que no le interesa las relaciones fraternas entre los países de América Latina, sino intervenir en el mundo. Quedó, por ejemplo, pedaleando en el aire en su alianza con Ucrania. Zelensky vino a Argentina cuando asumió Milei y después cuando Trump cambia las políticas norteamericanas, ahí queda descolocado Milei en su alianza con Ucrania. Así que, bueno, yo no quiero exagerar, pero estoy usando, y repito esto, estoy usando los términos que ellos usan en sus discursos, ¿no? No es una crítica de opositores, es lo que ellos dicen, y bueno, basta buscar los discursos de Milei, particularmente en Davos, por ejemplo, en el foro del Poder Económico Mundial, se dedicó a hablar contra las políticas de género, contra las políticas de derechos humanos, hizo referencia a los woke norteamericanos, ¿no? Las políticas pro derechos del pueblo norteamericano, que Milei las critica, cuestionando la idea, por ejemplo, de la justicia social. Dice que la justicia social es un robo, porque es sacarle a los ricos para darles a otros que son vagos y no trabajan. Digo, a ese nivel es el discurso del presidente argentino, que realmente nos da vergüenza como argentinos. Bueno, Néstor, te la voy a poner difícil, tenemos unos segunditos. También es bueno quedar con tema de esperanza, por ejemplo, para Farco, para Radio Encuentro, cómo están haciendo este trabajo en medio de un gobierno tan represor, en un gobierno que está justamente también limitando muchos derechos para la ciudadanía, incluido el derecho a la comunicación. En una frase, digamos, ¿qué mensaje darías de esperanza en medio de esta realidad tan compleja para toda América Latina y el Caribe, con estos personajes, ¿verdad? Que se venden como la alternativa, pero que representan justamente más bien mucha limitación en materia de derechos humanos? Sí, creo que es importante esto de, estamos convencidos que es posible salir de esto, que es posible construir un país con justicia,
Y bueno, lo intentamos hacer desde las radios populares, comunitarias, en Farco. No es fácil porque estamos peligrando en nuestra sostenibilidad económica. Realmente es muy complicado. Teníamos un fondo específico de apoyo mediante concursos, todo eso se ha eliminado. Se ha eliminado la publicidad oficial que habíamos logrado, los medios comunitarios ahora solo llegan a los grandes medios amigos del poder económico. De todas maneras, hay resistencia y construcción de lo nuevo en Argentina y vemos todos los días formas de solidaridad de nuestro pueblo, de organización popular. Así que, bueno, la tarea es organizar un futuro con más felicidad, en definitiva, para nuestra gente. Y a pesar de todas las dificultades, en eso estamos. Bueno, agradecemos a Néstor Buzo, periodista, director de Radio Encuentro y cofundador del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por ayudarnos a entender y a entrar un poco más de lleno, pues, a la comprensión del contexto de la situación de esta Argentina que se está viviendo en estos momentos. Gracias también a Yolani Pérez de Radio Progreso de Honduras por estar, pues, en esta co-conducción de Voces sobre la Mesa. Así que la despedida está servida y será para la próxima semana. Gracias, hasta pronto. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre